Jonathan Viale enciende la polémica preguntando si Milei es peronista. Escuchamos las siguientes palabras. Tiene mucho que ver con esto que decía acá Tolosa Paz, ¿no? Porque en las últimas horas hubo 3 hechos bien concretos que llamaron la atención de muchos. Los micros en el acto de Milei, las críticas al periodismo, que todo el mundo estuvo hablando de esto hoy, y el giro en la relación con China. También la primera imagen que generó mucho impacto, que son los micros. Vieron que fue el acto de Milei el sábado y aparecieron algunos micritos, mirá. Del municipio de General San Martín, acá los compañeros de La Libertad Avanza, yéndose en micro a terminar con la casta política. Acá está la casta, ¿eh? Las que vendieron, que se terminaba la casta, que no iba a haber más casta. Para los jubilados no hay plata, pero para poner 2 micros que salgan, se ve que sobra. Un acto absolutamente de la casta, plagado de micros y de guita, barra brava de Chacarita, todo lo que le criticaban a la casta política, sobre todo al peronismo. Micros, hubo una polémica. Hubo micros, nadie lo puede negar. ¿Quién los pagó? Sí. La gente que viajó. Ya lo hemos hecho. Yo no sé que vino gente del interior justamente y calculo que en jet privado no iban a venir, ¿no? Yo creo que la gran diferencia de la política tradicional es subir a la gente media también, viste, en cuanto a la dependencia del clientelismo y subirla como ganado. Esto es simplemente gente que si es un armado nacional, ¿en qué va a venir gente que viene de San Juan o de Mendoza o de Santa Fe? Bueno, arreglan y se vienen en un bondi. Es muy interesante. El que se sorprende con esto no entiende por qué Milei ganó las elecciones, muchachos. A ver, la Libertad Avanza no es el PRO y mucho menos el radicalismo. No lo es. ¿Sabes por qué hubo micros el otro día en el acto de Milei? Porque están yendo a buscar un votante que el antiperonismo nunca pudo encontrar. Esto es así. Entendamos esto porque es absolutamente central. Milei no ganó el año pasado con el apoyo de la clase media antiperonista de Capital Federal. Milei ganó en lugares típicamente peronistas, te guste o no. ¿Sabes dónde ganó Milei? En Tucumán, donde el PJ ha gobernado 37 de los últimos 41 años. ¿Dónde más ganó Milei? En Salta, donde gobierna el PJ hace 41 años. ¿Dónde más ganó Milei? En La Rioja, donde gobierna el PJ hace 41 años. ¿Dónde más ganó Milei? En San Juan. El PJ gobierna hace 21 años. Ojo con esto. En La Pampa, donde gobierna el PJ hace 40 años, 41 años. O en Santa Cruz, 41 años de kirchnerismo. Entonces, cuidado, porque el sujeto social y político que ha respaldado a Milei en la segunda vuelta no fue la clase media urbana. Son los sectores humildes que toda su vida que votaron PJ. No importa mi opinión, son datos. Es información, es un dato de la realidad. ¿Por qué el kirchnerismo está tan nervioso? Porque hace 10 meses perdieron los jóvenes y los pobres a manos de un nuevo movimiento. Entonces, la búsqueda central de la construcción política de la Libertad Avanza no es ser un partido de clase media urbana como el PRO, como la UCR, como la Coalición Cívica, sino un nuevo movimiento popular. Después vamos a ver si lo logra. Como lo hizo Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. O como lo hizo, no sé, Trump en Estados Unidos. Trump excede al Partido Republicano. Es un político popular en los estados más pobres y conservadores de Estados Unidos, en Georgia, en Arizona, en Montana, en Colorado, en Utah, en Nevada, en Arizona, en Missouri, en Kansas, en Nebraska. Eso mismo está intentando construir Milei en Argentina. No sé si lo va a lograr. No quiere decir que le vaya a salir bien. Pero la búsqueda. ¿Cuál fue el segundo hecho que llamó mucho la atención? Mucho. La violencia discursiva para con el periodismo. Poneme, dale. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll. Son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados, esto es lo que siente la gente por ustedes.
Bueno, a ver, análisis que escuchamos hoy. Violento, autoritario, déspota, tirano, no tolera las críticas, kirchnerismo 2.0, escuché, soberbio, arrogante. Me hace acordar a Cristina, alguien decía hoy. Vamos por partes. ¿Cristina hacía lo mismo con los periodistas? Efectivamente. Y a mí eso no me gusta. Me rememora oscuros tiempos, mirá. Muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Bueno, Cristina decía que la gente se pone histérica, mirá qué palabra usó, por culpa de los medios, o sea, nosotros. ¿Qué hace Milei? Arenga para que sus militantes insulten a los periodistas ensobrados y operadores, dice él, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, está convencido de que la sociedad argentina odia a los periodistas y los considera parte de la casta que ha destruido el país. Yo creo, seguramente hay mucho enojo con el periodismo. Yo lo siento, lo palpo, lo veo, no somos tontos. Eso lo tenemos que ver, porque si no vamos a seguir pensando que hablamos de una torre de marfil de la credibilidad. Y eso ya no es así. Nos guste o no, les digo a mis amigos, el monopolio de la verdad se perdió hace rato a manos de las redes sociales. Para mí eso es bueno. Es bueno, hay que bajar un poquito el pony. No somos los dueños de la verdad, se terminó. Pero también si fuera Milei, yo revisaría los números un cachito, ¿no? Porque, mira, encuesta de la Universidad de San Andrés. No sé si a la gente le gusta la pelea permanente, el grito, el insulto. 70% desaprueba la reacción del gobierno ante las críticas de los periodistas. No le gusta esto de Milei, de ensobrados. Como sea, hay un mismo objetivo, ¿no? Que es hacer de un sector del periodismo un enemigo rentable, que es te peleo porque me garpa políticamente. ¿Eso lo vuelve a Milei peronista o kirchnerista? Yo creo que no. Es más, para mí la búsqueda no es igualar, sino reemplazar un liderazgo por otro. Fíjate, mira. Otra parte, muchachos, soy poder ejecutivo, eso es poder judicial. Mando a los jueces y me los están frenando. Pregúntenle a los jueces por qué no avanza. Pero también señores jueces, teléfono. Es por acá, maestro, es por acá. Es por acá, maestro. Ahora, quiero marcar algo. Cristina tiene que ir presa no porque lo pidan los militantes de La Libertad Avanza, sino porque está condenada por ladrona de la nación argentina. No es porque lo digan los chicos de LLA. Todo bien, Pero digo, La Nación, fin de semana, dice que la Cámara va a confirmar la condena a Cristina a 6 años de prisión. Lo quiero ver esto. Qué bomba tiró Capielo. Entonces, ¿qué busca Milei? Reemplazar su liderazgo, el de Cristina, por el suyo. Hay un liderazgo popular huérfano en la Argentina. Esto es análisis político. Hoy los sectores más pobres de Argentina, 53% del país, no tienen líder, no tienen nada, no tienen representante político. Milei está yendo ahí a decirles, muchachos, soy yo. No quiere ser radical, no quiere ser del PRO, con todo respeto. Quiere ser otra cosa. Milei me parece que admira más. Sí, Menem, puede ser. ¿En qué se basa? Es un liberal en lo económico y es un pragmático conservador en lo político. Tan pragmático, ahora quiere ser amigo de China. No sé si vieron esto, mirá. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor
de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Amo la cara de Susana mirando. Es tan Susana, tan hermosamente Susana. China lo único que quiere es que no lo molesten, nada más. La verdad. Quieren pescar tranquilos, muchachos. ¿No? ¿Y esto cómo esto es el mar argentino? No hace falta explicar todo, pero sí, esto es el mar argentino y se nos llevan todo, ¿no? ¿Y esto cómo se explica? Muy simple. Ahora se dieron cuenta que, bueno, China tiene plata. ¿Qué quiere el gobierno? Plata, reservas para salir del cepo. Cuanto más rápido liberes el cepo, más inversión. Cuanto más inversión, más trabajo. Cuanto más trabajo, más reactivación. Cuanto más reactivación, más chance tiene este muchacho de ganar el año que viene. Fin. ¿Hace falta endulzar a China? El tipo va y lo hace. Es pragmático. Por eso explota el kirchnerismo. Porque por primera vez está compitiendo de igual a igual con un loquito contra un rival que está dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Un tipo que es capaz de meterse en el barro y decir, ahora China me cae bien. ¿Sabe qué? Ahora China me cae bien. ¿Pero cómo? Tal vez porque finalmente el no peronismo llegó a la conclusión de que jugando a los buenos contra los malos, en Argentina siempre, pero siempre pierden los buenos. ¿Viste? ¿Qué está haciendo? Liberalismo económico con formas un poquito peronistas. Te ocupa la calle, te pone los micros, se pelea con el periodismo, te mete al hijo en la corte, se amiga con China de golpe. Hola, eso me suena a algún lado. ¿Por qué? Porque entiende que solo así se le puede ganar al kirchnerismo. No se trata de ser peronistas, me parece que se trata simplemente de ser realistas, te guste o no.